Vamos a ver un poco un tutorial simple de este programa que es Abacus. Eh, este programa utiliza el método de elementos finitos y sirve para cálculos estructurales, estáticos, dinámicos, lineales, no lineales, de contacto, de impacto, de fatiga y para otro tipo de cálculos como puede ser interacción fluido-estructura, cálculos acústicos, electromagnéticos. Es muy usado en ingeniería estructural y especialmente en ingeniería mecánica para, bueno, el cálculo o el diseño, digamos, la primera parte que es el cálculo para luego hacer un diseño de piezas, componentes, partes de máquinas, etcétera. Entonces, esta es la versión 2018. Vamos a hacer un tutorial muy simple de un cálculo de un perfil, digamos, una viga, un modelo tipo Shell, más que nada para presentar el programa, ver cómo se maneja. Quizá lo hago en dos partes para que no quede tan largo. Entonces uno abre el programa que no tiene absolutamente nada. Entonces, lo primero que hay que saber de este programa es que se maneja por módulos. ¿Sí? Estos son los módulos que uno va cambiando durante el desarrollo de un modelo. Entonces, este es el orden en que generalmente uno recurre a estos módulos y dependiendo del cálculo que uno haga o del modelo que uno esté haciendo, digamos, de qué estudio está haciendo, si es un estudio estático, un estudio dinámico, etcétera, algunos de estos no se utilizarán. ¿Sí? O sea, también depende de la complejidad de la geometría de lo que uno esté tratando bueno, de modelar. Entonces, el primer módulo que es parte es básicamente la geometría y uno hace los dibujos. Acá es el CAD, digamos, del programa. Mucha gente, digamos, para la geometría lo que hace es hace un dibujo en un programa de diseño como puede ser SolidWorks, luego lo importa y lo utiliza como base para el cálculo de Abacus. Lo cierto que el SolidWorks, por ejemplo, es un programa que generalmente se usa para diseño. Diseño implica tener todos los detalles geométricos para lograr un plano constructivo, por ejemplo. Y en cambio, cuando uno hace cálculo, bueno, uno elimina un poco algunos de los pequeños detalles porque esos detalles quizá no son, digamos, no influyen mucho en el resultado del cálculo, pero sí influyen mucho en lo que tarda un cálculo en hacerse, dado que bueno, vuelve más compleja la geometría y por lo tanto hace mucho más grande y pesada la malla de elemento finito. Entonces, generalmente por ahí conviene, o casi siempre conviene, o es como yo me manejo, utilizar este CAD nativo de Abacus para dibujar el modelo que uno va a usar en cálculo. Property uno asigna las propiedades de materiales, digamos, por ejemplo. Assembly es si uno dibuja su modelo o su geometría en varias partes, uno lo ensambla. Si uno dibuja una sola parte, bueno, solamente crea una instancia que tiene una única parte. En Step uno indica qué tipo de cálculo va a hacer, digamos, como decíamos, un cálculo de frecuencia, un cálculo estático, etcétera. Interacciones, bueno, son también uno tiene que tener más de una parte, entonces lo que hace es decir, bueno, cómo interactúa una parte con la otra, qué tipo de vínculo entre ellas. Load, que servirá para establecer las condiciones de borde, o sea, las condiciones de sujeción, de fijación de una pieza, por ejemplo, y el estado de cargas. Mesh es la malla del método de elementos finitos. Optimization, bueno, para la mayoría de los cálculos no se usa, creo que yo nunca lo he utilizado vamos a dejarlo por ahora. Job es, bueno, lo que, digamos, trabajo, job es como trabajo, vendría a ser el cálculo que uno quiere hacer. O sea, en ese momento, eso dice el programa, bueno, en este momento quizá con un modelo uno puede utilizar diferentes jobs, cambiando algunas cosas y haciendo cálculos diferentes. Entonces uno, eso lo discrimina aquí en job. Y visualization, este es el final, es el que muestra, el que presenta los resultados. Sketch es, extra, digamos, uno puede no ir a este sketch.
El sketch se asocia a cómo uno dibuja las partes, la parte geométrica. Entonces si uno tiene sketch guardados, por ejemplo, puede ir ahí a verlos. Entonces vamos a empezar con el módulo parte, que nos va a dar la geometría. Acá no tenemos ninguna parte, acá en esta pestaña aparecen las partes que uno tiene. Entonces no tenemos ninguna parte, entonces vamos a crear una. Vamos aquí arriba a Part, Create, ¿sí? Y le llamamos, bueno, perfil, digamos, perfil 1, así tenemos. Entonces el modelo va a ser 3D, deformable, y en vez de sólido vamos a usar shell. Uno puede usar sólido, una estructura sólida con elementos tipo ladrillos o tetraedros, elementos finitos. Puede usar digamos, introducir una parte shell que puede ser plano o puede ser un dibujo plano, una extrusión, una revolución o un sweep alrededor de una trayectoria. Entonces vamos a elegir shell y vamos a dibujar algo plano, ¿sí? Que esto es, vamos a dibujar algo extruido, digamos. Vamos a hacer un sketch, un dibujo, y luego lo vamos a extruir en la dimensión restante. O sea, el dibujo uno lo hace en 2D y lo extruye en 3D, similar a lo que hace un programa de CAD. Entonces, tamaño aproximado, vamos a ponerle 400 por aquí. Esto depende del dibujo que uno vaya a hacer. Le ponemos continuar y entonces aquí nos aparece un espacio de dibujo. ¿Sí? Entonces ese espacio de dibujo, aquí vamos a dibujar la geometría o digamos la sección de un perfil, ¿cierto? Entonces en primer lugar yo podría poner algo de referencia, que no tenemos nada aquí, entonces vamos a dibujar, acá tenemos nuestro menú, vamos a dibujar un punto y dice, bueno, un punto vamos a ponerlo en el 0, 0, entonces ese punto va a estar ahí fijo y ese lo vamos a dejar ahí. Incluso uno puede darle alguna especie de fijación, digamos, aquí puede, por ejemplo, le damos fijo y aquí seleccionamos este punto y done, entonces ese punto se considera como fijo y uno puede remitirse a él, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar aquí sobre, ¿sí? Sobre nuestra línea vertical, dibujamos una línea y esa línea le podemos dar una dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos la dimensión, entonces la dimensión la seleccionamos y decimos, bueno, esto mide 100, por ejemplo, 100. Damos enter y ahí tenemos. Fíjense que dimos 400 de grilla, entonces, bueno, estamos más o menos bien, por eso les decía que depende del dibujo. Entonces queremos que esto esté en el centro, entonces le podemos dar, acá yo tengo activada la dimensión, entonces puedo darle una cota desde aquí hasta aquí, que será el punto fijo que nosotros teníamos, y decimos, bueno, que ahí sea 50, entonces me lo corrió para el centro. Esta línea está aquí pintada como amarilla, eso quiere decir que no está del todo fija, o sea, no está del todo acotada, vendría a ser. Entonces yo podría decir, yo quiero que esté, ¿cuál es el problema acá? Que no está acotada en dirección horizontal, entonces yo podría decir, por ejemplo, coincident, darle una de estas restricciones, decir coincident, entonces ese punto y esa línea. Entonces al ponerle coincidente, bueno, ahí lo pintó en verde porque ya yo le puse una restricción, que esté coincidente con el punto que yo había puesto fijo, entonces no se puede mover en dirección horizontal y por lo tanto ahí tenemos nuestra primera línea fija. Vamos a hacer una línea horizontal ahora, está, cancel, la marcamos, le tenemos y decimos que esto tenga 50, por ejemplo, 50. Y también lo que podemos decir es que este punto con respecto a esta línea, un problema con el mouse, esté a una distancia de 25, ¿sí? Para que esté más o menos que esté simétrico, y también desde este punto a este punto aquí
lo que tenemos es una distancia de 50, entonces ya tenemos un perfil T, vendría a ser ese, vamos a convertirlo en I, ¿sí? Vamos a hacer un perfil I, entonces dibujamos acá otra línea y hacemos algo parecido, ¿sí? Nos dibuja más o menos, dibuja más o menos al tanteo y luego acota, entonces ahí eso tiene 87, pero vamos a ponerle, como dije, 50, este punto con respecto a esta línea tiene que tener 25 para que esté al centro. Y también, por ejemplo, vamos a poder hacer otra cosa. En vez de ponerle una cota de 50, vamos a decirle que vamos a darle una condición de coincidente. Entonces, esta línea tiene que ser coincidente con este punto, ¿sí? Entonces, lo que hice fue algo distinto. En vez de acotarlo acá a 50, lo que ya hice para fijarla es que la línea sea coincidente con el punto. Le di una restricción. Entonces, aquí abajo me está diciendo, bueno, que seleccione una entidad para darle la restricción de coincidente. No, ya no quiero hacer más eso. Y entonces acá me dice el sketch, o sea, que estoy dibujando el sketch, y le digo done, que está hecho. Entonces, si ya está hecho, lo que va a hacer, me va a dar acá la posibilidad, digamos, yo dije, está terminado el sketch, lo que voy a hacer ahora es darle la dimensión en la otra dirección, ¿no? Yo dibujé en un plano, vamos a dar la dimensión en Z, vendría a ser. Entonces me dice qué profundidad tiene que extruirse, y entonces digo, bueno, esto tenía un perfil de 100, vamos a darle, no sé, por ejemplo, 1 metro, entonces vamos a darle, o 1,5 metros, 1500, ahí está. ¿Sí? Estamos trabajando, el programa no tiene unidades, pero el mecánico siempre trabaja en milímetros, entonces siempre conviene trabajar pensando en que las unidades son milímetros, ¿sí? Luego lo que hay que hacer es, bueno, cuando uno da la densidad, por ejemplo, cuando uno da el módulo de elasticidad del material, también tiene que pensar en eso, en las unidades que sean equivalentes, para que después no haya problemas a la hora de la visualización de los resultados. Los resultados, bueno, si uno hace las cosas bien con las unidades, se obtienen en milímetros, y las tensiones se obtienen en megapascales, que es newton sobre milímetro al cuadrado, ¿sí? Eso es lo más conveniente, es como yo siempre trabajo. Entonces le damos OK a la extrusión y ahí tenemos un perfil, ¿sí? Tipo shell de 1,5 metros. Aquí tenemos los zoom, uno los maneja con las funciones, por ejemplo F3 es este zoom para rotar. Si uno hace clic con el botón izquierdo aquí adentro de este círculo, es una forma de moverlo. Si uno hace afuera, clic afuera, es otra forma de moverlo, ¿sí? F4, por ejemplo, es alejar y acercar, también con botón izquierdo luego. F2 es tipo el paneo. F5 es ventana, ahí está, ¿sí? Y se supone que F6, autofit debe ser F6. F6 también era pausa, además de ser autofit, era pausa del grabador, así que puede haber un saltito por ahí. Entonces, bien, vamos a... ya está completo el tema parte. Yo podría dibujar más partes, podría insertar una nueva parte aquí, pero no lo voy a hacer, solamente tenemos ese perfil y eso es lo que vamos a hacer en este pequeño tutorial. Primero, vamos a pasar a Property. ¿Sí? Property se asocia a el material. Entonces aquí hay unas cosas que hay que definir. Hay que definir un material, luego hay que definir una sección y luego hay que asignar una sección, ¿sí? Eso es lo elemental. Entonces definimos el material. Yo puedo abrir este que está acá, que es el Material Manager, que lo que me indica es cuáles son los materiales que yo tengo ya definidos. Ninguno todavía. Entonces puedo poner Create acá o puedo usar este icono, o sea, que tenemos aquí, Create Material. Entonces Create, vamos a ponerle a 0. Y acá hay, para hacer un cálculo estático, que es lo que vamos a hacer, son un par de cosas elementales. La densidad, primero, y luego la parte elástica, ¿no es cierto? Entonces, iremos a Mechanical Elasticity Elastic, y ahí son las dos cosas fundamentales que hay que poner, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, 0.3, y 200
10.000, es en este caso para que las unidades sean coincidentes. Y otra cosa que hay que definir es la densidad, ¿sí? Que como es un número, a ver, como es un número por 10 a la menos 9, vamos a hacer así, y vamos a copiarla, 7.85 por 10 a la menos 9, entonces ahí vamos a pegarla. Esto es a las menos 9 nuevamente porque para que las unidades den, entonces que sean consistentes, entonces esto es tonelada por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces por eso es un número tan chiquito. Entonces con eso es suficiente, ok, y yo ya acá me figura en el Material Manager que definía 0. Si yo quisiera editarlo, le hago doble clic y aquí podría cambiarlo. No lo quiero hacer, cerramos el Manager. Ahora tenemos que definir una sección, ¿sí? Una sección tipo shell, por lo que nosotros estamos aquí modelando, que es esta viga. Entonces, vamos a ponerle sec1, ahí está. Entonces, tipo shell, ¿sí? Homogéneo, material compuesto, membrana, un montón de cosas. Vamos a darle homogéneo. ¿Sí? Lo que lo vamos a dar aquí es digamos, el espesor. Entonces, el espesor vamos a darle, no sé, 7.5 milímetros. Acá uno puede elegir si integra en la sección durante el análisis o antes del análisis. Es lo mismo, ¿sí? Es indistinto para lo que nosotros vamos a hacer. Regla de Simpson, regla de Gauss, integración numérica. Listo, ok. Y ahora asignamos la sección. Vamos a asignar la sección. Aquí si vamos al material al manager de lo que definimos recién, tenemos esa sección. Asignamos la sección y acá dice create set, lo que crea es un set de puntos. Esto no es necesario salvo que uno lo vaya a usar posteriormente, que no es el caso. Entonces seleccionamos done y bueno, nos da opciones, pero la única sección que definimos es esa de acero, pero uno podría definir otro material y definir otra sección para luego hacer otro cálculo, ¿sí? Decimos la viga es de otro material, podría hacerse. En este caso tenemos una sola. Entonces, ok, y esto va a quedar en verde, lo cual indica que ya está asignada la sección. Listo, el módulo Property. Assembly, como decía, bueno, tiene más sentido si uno utiliza varias partes, entonces uno las ensambla. Pero en este caso tenemos solamente esa viga, así que vamos a crear una instancia, eso es lo que hacemos. Instance create, ¿sí? Y acá le ponemos, en este caso es indistinto, independiente o dependiente. ¿Sí? Si uno tiene un ensamble, independiente implica que yo mallo de una vez todo el ensamble, mientras que dependiente indica que yo mallo parte por parte. En este caso es lo mismo, vamos a ponerle independiente y la creamos. Es lo mismo, digo, porque tenemos una sola parte. Entonces aquí tenemos nuestra viga. Bien, el siguiente paso es el módulo Step, que nos dice qué cálculo vamos a hacer. Step Manager, ahí que tenemos un step inicial y decimos, bueno, creamos un step y vamos a ponerle acá cálculo estático, ¿sí? Y entonces acá vamos a ponerle, esto es general, puede ser lineal o no lineal, y este lineal perturbation, y vamos a ponerle static, un cálculo estático que implica decir, bueno, esto está empotrado, por ejemplo, y le vamos a poner una carga y vamos a ver qué tensiones y qué desplazamientos se producen de manera estática. Es como pensar en las ecuaciones de elasticidad, las ecuaciones de equilibrio igualadas a cero. ¿Sí? Eso es lo que está resolviendo el programa. Pasa que uno no ve las ecuaciones, el programa lo resuelve mediante el método de elementos finitos. Aquí uno, bueno, puede referirse al solver, al resolutor de las ecuaciones de elementos finitos. No, en este caso no vamos a hablar de eso. Geometría no lineal, off, por supuesto. ¿Sí? Entonces ahí está definido nuestro cálculo. Listo el módulo Step. El módulo Interaction no lo vamos a ver en esta oportunidad porque tenemos una sola parte. Vamos al módulo Load, donde uno le da el estado de carga y el estado de sujeción. Entonces lo que vamos a decirle a en este módulo es que, bueno, vamos a vamos a empotrar aquí, vamos a darle una carga en la punta, por allí arriba, digamos lo más convencional posible. Entonces, acá tenemos, para
condición de borde y acá tenemos para condición de carga. Entonces aquí tenemos nuestro manager, creamos y decimos fijo, por ejemplo, le ponemos como nombre. Y acá vamos a ponerle inicial, ¿sí? Inicial. Es lo mismo para este caso también, pero luego manejarse con steps implica decir que yo puedo tener distintos steps consecutivos. Entonces primero podría ser un cálculo estático y con el resultado de ese cálculo estático hacerle un cálculo dinámico, ¿sí? Entonces es como, digamos, combinar cargas, ¿sí? Combinar estados de cargas, poner uno primero, otro después y así sucesivamente. Entonces lo que conviene siempre es que la condición, si no va a variar la condición de fijación, que esté bueno, directamente desde el step inicial. Entonces acá lo que vamos a ponerle es Displacement Rotation, ¿sí? Vamos a fijar todos los desplazamientos y vamos a decir, me da para seleccionar las regiones para darle condición de borde. Entonces ahí me van apareciendo y con Shift yo voy sumando. Hay que tener cuidado de no seleccionar, solamente quiero seleccionar los filos aquí. Entonces con Shift apretado voy seleccionando, ahí estamos, y ahí estamos. Entonces Create Set ya está destildado, vamos a ponerle Done y acá me dice qué desplazamientos quiero restringir. 1, U2 y U3 se asocia a las direcciones X y Z y lo mismo los giros. Entonces yo digo, bueno, vamos a restringirlos todos. No es necesario restringir los giros en este caso porque yo voy a restringir, o sea, esta restricción que yo le doy son nodos que están sobre el borde, entonces yo los restringo todos y bueno, está como cosido, no tengo que restringir los giros, es indistinto para este cálculo, pero se puede hacer también y no hay problema. Entonces le doy OK y ahí está restringida nuestra viga. O sea, cuando tengo un problema así con el zoom, yo puedo dar clic derecho aquí y decir Select Rotation Center. Entonces selecciono algo por ahí, por ejemplo. Entonces ahí giro sobre ese nuevo centro seleccionado. Bien, entonces ponemos Set as Rotation Center. Ahí está, y me dirige el punto sobre el cual tengo el cursor. Bien, entonces listo. Vamos a poner un estado de carga, ¿sí? Vamos a poner, no sé, una presión, una carga punto, vamos a poner una presión sobre la parte superior, sobre el ala superior. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá vamos a ponerle presión. Acá no se puede poner en inicial, las cargas se refieren a cada uno de los steps. Entonces vamos a ponerle presión ahí arriba y vamos a seleccionar, acá ponemos Continue. Vamos a seleccionar no, ahí se me quedó un filo, yo quiero una superficie, entonces ahí está. Shift y la otra superficie y digo Done. Me dice sobre qué cara quiero aplicarla. Tenemos la púrpura de ahí y la de abajo es la marrón, entonces vamos a decirle sobre la púrpura. Ahí está. Y acá lo que me dice es la magnitud. Vamos a ponerle algo bajito, ¿sí? 0.1, porque esto es no se olviden que es una presión en newton sobre milímetro cuadrado, o sea, en megapascales directamente. Entonces, acá tenemos toda la viga, entonces esto termina siendo algo considerable. Y entonces ahí tenemos nuestro estado de carga, ahí estamos. Y listo, no podemos poner más cargas, otras cargas. Eso se verá aquí en el manager, yo puedo create, aquí crear nuevas, no lo vamos a hacer por ahora. La malla de elementos finitos, bueno, hay que hacer un par de cosas para crearla. Primero es sembrar, o sea, hacer un sembrado de nodos. Entonces, seed instance, y si bueno, uno puede elegir acá algunas cosas por, digamos, control de tamaño, pero yo digo, bueno, yo pensaba, nuestra ala tenía, dijimos, 50 milímetros, entonces voy a poner por lo menos que sea de 10, digamos, de 10 milímetros el tamaño aproximado. Entonces vamos a aplicar, y acá tenemos una malla bastante fina, que va no es tan grande, pero sí bastante fina, lo suficiente como para que este modelo esté razonablemente bien. O sea, obviamente la malla cuanto más fina, o sea, cuanto más chiquito yo hago este número, más elementos finitos tiene, más tarda el cálculo, más preciso es, pero más tarda el cálculo, ¿sí? Eso sucesivamente uno tiene que ir jugando con respecto a eso, dependiendo de
bueno, de lo que le pide el modelo que uno está haciendo. Entonces, ok, ahí sembramos y decimos, vamos a mallar mesh instance y dice ok to part mesh instance, yes. Entonces ahí tenemos nuestra malla. Entonces esto está todo listo ya para calcular, ¿sí? Vamos a nuestro al job para crear nuestro job de cálculo y decimos crear, ¿sí? Crear, ahí vamos al manager, crear y decimos cálculo 001, continuar. Aquí también tenemos cosas para toquetear, digamos, paralelización, si uno quiere usar múltiples procesadores, etcétera. Por ahora vamos a dejar todo como está. Y aquí tenemos, aquí lo que tenemos es nuestro job creado. Bien, algo interesante de esto, yo no he guardado, vamos a guardar. ¿Por qué? Antes de calcular vamos a guardar, y voy a explicar por qué. Entonces save as, por esto, porque si uno pone calcular sin guardar, todos los resultados del cálculo los manda a esta carpeta temp o a la que ustedes tengan como temporal. Entonces por ahí a veces conviene guardarlo y luego abrirlo, cerrar el modelo y abrirlo nuevamente. Entonces vamos a guardarla aquí en C y vamos a crear, vamos a decir, modelo 991 001. Ahí está. Antes de eso vamos a hacer una cosa, vamos a crear una carpeta que se llame modelo 001 y ahí lo guardamos, ¿sí? Como decía, Abacus, si yo le pongo correr ahora, probablemente me mande todos los archivos del cálculo a esa carpeta temporal. Entonces lo que voy a hacer es cerrar el programita cerrar esto que está acá. Vamos aquí al explorador y decimos C y ahí estaba modelo 001. Entonces el archivo de Abacus es este CAE, ¿sí? Entonces uno le hace doble clic, Abacus lo abre, acá dice que tengo todas las licencias bien, Abacus lo abre, aquí tenemos nuestro modelo. Entonces vamos a Job aquí y en el Manager tenemos el job que creamos y ahí le damos Submit, que es, bueno, que realice el cálculo. Entonces ahí está, lo está calculando. Uno puede poner monitor aquí y acá nos va dando el resultado. Dice, hace un estudio de si está todo bien lo que nosotros hicimos y luego dice, bueno, complete el resultado y acá nos va a poner complete y ya estamos en condiciones de ver los resultados. Entonces los resultados se ven con results aquí y entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro modelo, entonces acá ponemos que plotee y tenemos entonces aquí nuestra tensión de von Mises, ¿sí? La tensión de von Mises en megapascales, ¿sí? Entonces en este caso fíjense que son 133 megapascales de máximo en la zona de nuestro empotramiento, ¿sí? Si uno quiere ver desplazamientos, uno puede ir aquí arriba y dice U, magnitud, ¿sí? Esto es digamos, la magnitud que considera las tres componentes de desplazamiento. Uno puede verlas individualmente por ahí. Entonces esto dice que se desplazó unos 6 milímetros en la punta. Y con eso es suficiente para hacer este primer modelo de Abacus, un cálculo estático. Al final quedó en un solo video, un poquito largo, pero válido. Así que esto es todo.